a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, bueno. La información que os traigo hoy no solo es interesante, como no podía ser de otro modo, sino que es algo que llevaba tiempo queriendo hacer. ¿Por qué? Porque de lo que vamos a hablar hoy, que en este caso no es ningún misterio, en el sentido de que ahí pone el título del vídeo, ¿no? Los rollos del Mar Muerto. Es algo, amigos míos, que ha estado circulando durante años y años, ya no solo en el mundo del misterio, sino en el mundo de internet, creando las historias más rocambolescas, más asombrosas, de las cuales a su vez ha salido otras historias mucho más extrañas, de las cuales se ha dicho de todo, desde que son rollos escritos por Jesús de Nazaret, que son rollos escritos por el mismo Melquisedec, que son rollos escritos que se dejaron ahí a propósito por unos viajeros en el tiempo para que fueran encontradas por esos pastores, que uno de esos pastores era uno de estos viajeros en el tiempo, que se ha mantenido oculto en una especie de secretismo porque lo que ahí se revela, bueno, ya sabéis cómo es todo esto, pero es que con el tiempo, en vez de ir perdiendo fuerza, ya que muchos de los manuscritos han sido puestos en Vox Populi, todo lo contrario, han ido ganando cada vez más adeptos en lo que es en estos círculos casi exégetas del misterio, y cada vez más se han ido inventando nuevas historias o añadiéndole un dato más a esas historias. Y yo creo que solo por eso, además de por lo que pone propiamente en sí, o por lo que se nos ha mostrado de lo que pone propiamente en sí en los textos, merece que Mundo Azul haga un vídeo sobre todo esto. Se me desdibuja de vez en cuando la cámara, debe ser porque soy demasiado guapo y la cámara no me capta bien mi belleza y dice, Dios mío, cuánta hermosura, vamos a fastidiarlo un poco. A lo mejor es por lo contrario, pero bueno, siempre quiero ver el vaso medio lleno. Dios mío, la cantidad de gilipolleces que puedo llegar a decir en un momento. Hoy, amigos míos, prepararos, agarraros en vuestros asientos, aquellos amantes de la historia, del misterio, de la investigación, aquellos amantes de los mitos y las leyendas, incluso de los registros bíblicos, de los registros que nos han legado patriarcas, profetas, historiadores, y que de alguna manera nos han contado siempre desde su punto de vista, desde su perspectiva, y cómo no, desde su propio sesgo personal, incluso desde sus propias contaminaciones de otras historias o del desconocimiento de lo que estaban contando, de un pasado muy interesante. Yo creo que uno de los pasados más interesantes, que viene a ser pues desde el 2000 hasta el año 1 antes de Cristo, que yo creo que esa es una época crucial en la que pasaron cosas que parte de esas cosas han sido puestas de circunstancias o situaciones que fueron mucho más antiguas desde mi punto de vista, y otras que ha ocurrido, o cierto tipo de circunstancias o de situaciones que también nos desconcertaron, porque hubo ahí una serie de movimientos desde mi punto de vista y de mi perspectiva por parte extrahumano, que empezaban a colocar piezas a sabienda de cierto tipo de circunstancias que irían a ocurrir o que estaban a punto de ocurrir. Ahí lo dejo. Hoy, amigos míos, en Mundo Azul, los rollos del Mar Muerto. Los manuscritos del Mar Muerto, o rollos de Qumran, llamados así por haberse encontrado en las cuevas situadas en Qumran, Palestina, a orillas del Mar Muerto, son una colección de 972 manuscritos. La mayoría datan del año 250 a.C. al 66 después de Cristo, años antes de la destrucción del Templo de Jerusalén. Los manuscritos están redactados en hebreo y arameo casi en su totalidad, solo con algunos ejemplares en griego. Los primeros 7 manuscritos fueron descubiertos accidentalmente por pastores beduinos a finales de 1946, en una cueva en las cercanías de las ruinas de Qumran, a orillas noroccidental del Mar Muerto. Posteriormente, hasta el año 1956, se encontraron manuscritos en una totalidad de 11 cuevas de la misma región.
Algunos de estos escritos constituyen el testimonio más antiguo del texto bíblico encontrado hasta la fecha. En Qumran se han descubierto aproximadamente 200 copias, la mayoría muy fragmentadas, de todos los libros de la Biblia hebrea, con excepción del libro de Esther, aunque tampoco se han hallado fragmentos de Nehemías, que en la Biblia hebrea forma parte del libro de Esdras. Del libro de Isaías se ha encontrado un ejemplar completo. Otra parte de los manuscritos son los libros no incluidos en el canon de Tanaj, comentarios, calendarios, oraciones y normas de una comunidad religiosa judía, que la mayoría de los expertos identifica con los esenios. La mayoría de los manuscritos están hoy en el Museo de Israel y en el Museo Rockefeller, ambos en Jerusalén, así como en el Museo Arqueológico de Jordania, en Amán. Otros pocos se encuentran en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, o en manos privadas, como la colección de Tjøen, en Noruega. En 2020, el Museo de la Biblia de Washington, D.C., anuncia que los 16 fragmentos que se hallan en dicho museo son falsificaciones realizadas en el siglo XX. Los nuevos hallazgos no ponen en duda los límites de fragmentos reales, la mayoría de los cuales yacen en el santuario del libro, parte del Museo de Israel. Entre los manuscritos hallados en las cuevas se encuentran los libros del Tanaj o Antiguo Testamento, incluida una versión más extendida del libro primero de Samuel, los libros apócrifos del Antiguo Testamento, como el libro de los Jubileos, el libro de Enoc o el Testamento de los Patriarcas, entre otros, los textos exégetos, como los comentarios Pesarim o varios libros de la Escritura, los libros propios de la comunidad que produjo estos documentos, como reglamentos y oraciones propias, entre las cuales destacan documentos de Damasco, documentos que ya se conocían desde 1896, cuando fue descubierto en el depósito Güenizá de una sinagoga una versión manuscrita por los caíditas del siglo IX, la regla de la comunidad y el rollo de los himnos. También un rollo de cobre con cuestiones contables y relativas a la localización de determinados tesoros. En el año 2010 se concretó un proyecto entre la empresa Google y la Autoridad de Antigüedades de Israel, con un costo de 3,5 millones de dólares, con el objetivo de digitalizar los 3.000 fragmentos del documento, los que están disponibles en Internet. Incluye además traducciones de los textos a varios idiomas. El 26 de septiembre del 2011, el Museo de Israel lanzó un proyecto digital de los manuscritos del Mar Muerto que permite a los usuarios explorar estos antiguos manuscritos bíblicos con un nivel de detalle imposible de alcanzar hasta el momento. Diferentes escritos de Qumran enfatizan temas claves resaltados por Jesús y los cristianos. Por ejemplo, la venida del Hijo del Hombre, el Hijo de Dios llamado Hijo del Altísimo, también el llamado Espíritu Santo, la cena sagrada del pan y el vino, el bautismo, el tiempo de retiro después de la conversión, el sacerdocio de Melquisedec, el rechazo a todo celo por riqueza material, la humanidad y pobreza de espíritu, o sea, bienaventurados los humildes, responder humildemente ante la arrogancia, también la caridad, el amor y la necesidad de compartir, la imperfección de los juicios humanos, en contraste con la justicia divina, y el rechazo a la venganza humana, no dar a un hombre la recompensa del mal, ni hacer justicia por una cuenta propia, sino responder al mal con el bien, la corrección fraternal mutua, la comunidad del amor y la creencia en la resurrección. ¡Alto! ¡Alto, amigos! Porque aquí debemos de tener nuestro resumen. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, amigos míos, si queréis, os puedo dar muchos más datos, os puedo dar muchos más conjeturas. Como bien acabáis de leer, en 2010 y en 2011, tanto el Museo de Israel en un proyecto conjunto puso cara los documentos de ellos
cuidado con lo que estamos hablando, no todos los documentos, no los 972 documentos, sino parte de los documentos lo han puesto en palabras y parece 3000 y pico, pero son unos cuantos documentos, ya que es importante resaltar de que todo de lo que se ha descubierto, parte de lo que está en manos de Israel, parte de lo que está en manos del Museo de Rockefeller, parte de lo que está en Francia, parte de lo que tiene el Vaticano y parte de lo que está en manos privadas, como en este caso lo que hemos hablado de lo que está en manos noruegas, ¿de acuerdo? La colección Sochen, no sé cómo pronunciarlo. Todo de eso, de los 972 manuscritos en general, no se ha llegado a descifrar, al menos públicamente, ni una cuarta parte. Además de que mucho del contenido que hay está clasificado por coleccionistas privados o entidades de museos que no han dicho todo lo que tienen. Pero esto es una cosa, amigos míos, no hay que decir, oh, Dios mío, madre del amor hermoso, lo que han hecho. Y luego decir, Julio, entonces, ¿por qué gastan 3,5 millones en un proyecto de poner a manos del público tanto documento del cual el 90% entre los que me incluyo no tienen ni puñetera idea ni de lo que pone ni de lo que no pone, ni tampoco aunque nos lo traduzcan a diferentes idiomas, que ha sido el caso, que os recomiendo que os metáis porque es súper interesante? Tampoco tenemos noción de lo que nos están contando, porque no somos ni historiadores, no somos personas religiosas, no somos estudiosos de ningún tipo de religión, no nos conocemos prácticamente ni nuestra propia religión como para conocernos lo que habla la Torá o lo que habla Samuel en el libro 1 de no sé qué, o los jubileos. Yo tampoco lo sé, o sea, soy consciente de ello, pero os puedo asegurar que muchos de ese contenido solo se ha sacado una mínima parte. Se han gastado muchísimo dinero en que esa mínima parte que ha salido esté a mano del público y de alguna manera, dicho de otra forma, a que todo el mundo pueda leerlo y pueda decir, oh Dios mío, lo que han descubierto, qué contenido histórico tan importante, pues sí, pues qué bonito, y ya está. Básicamente, que es lo que pasa muchas veces con tanto a nivel cultural como a nivel museos, como a nivel, se gastan el patrimonio público, o sea, se gastan ingentes cantidades de dinero en proyectos de los cuales solo dicen una mínima parte y se vuelven a gastar parte de ese dinero, de ese proyecto, en traducir o en poner en manos del público, que yo lo agradezco en parte, porque gracias a eso yo puedo obtener documentos de esas investigaciones. Sí que es bien que dependiendo del tipo de universidad, el tipo de museo o el tipo de explorador o arqueólogo o historiador de turno, te ponen más o te ponen menos, te ponen bien todo lo que es la investigación con fotos, con, bueno, tochos así de grandes, que tengo yo ahí tochos y tochos y tochos que encima luego he tenido que traducir, o bien te ponen una especie de post, por decirlo de alguna manera, un resumen, muy resumen, con 4 fotos para que diga, ¡hala! Esto es lo que hemos hecho. Hemos estado 4 o 5 años, en este caso hemos estado un porrón de años, desde 1946 hasta ahora, y se siguen estudiando las cuevas porque se siguen encontrando hallazgos bastante interesantes, se siguen encontrando rollos y se siguen clasificando, con lo cual esto no ha acabado, esto es un continuo, es un constante. De hecho, en las últimas investigaciones que hay se han encontrado también nuevos rollos, con lo cual, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado con eso que han dicho el Vaticano, que parte de esos documentos que les habían llegado? Porque esto es la repartición del tío Pepe, ¿no? Cada uno coge, es como las aves de rapiña, como las presas. En vez de coger y hacer una comuna de investigación y decir, bueno, pues todos queremos parte, vale, de acuerdo, venga, vale, pues todos queremos parte, pero esa parte lo destinamos a un fin común y vamos a juntarlo todo para ver una especie de cohesión. No, cada uno, pues esto es como los cuervos, ¿no? O como los buitres que llegan, cada uno hace así, pum, 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 coge su pedazo y se larga y se vuela y dice, ¡ay, madre mía, lo que he conseguido! Luego lo descifra y dice, bueno, pues esto no ha sido demasiado bueno, o esto no es demasiado importante. Valora el contenido de todo en base al pedazo que, en este caso, ese museo o esa operación ha rapiñado, porque es que no tiene otra palabra de decir, ha rapiñado, ¿de acuerdo? Y esto es lo que pasa en muchas investigaciones, que se hace un gran descubrimiento y bueno, yo tengo vetado 500 metros a la redonda, bien, pero es que a lo mejor el hallazgo es de 4 o 5 kilómetros
y entonces se ponen a excavar, se hacen eco, otros arqueólogos se ponen a excavar al lado y los otros al lado, y entonces encuentran parte de lo mismo y luego lo tienen que poner en conjunción, pero como es tesoro privado, tesoro nacional, dependiendo de cómo se vea, ¿de acuerdo? Pues o bien de forma privada, o bien de forma de un museo, de otro museo, o bien simplemente colaboran dos museos, pero cada uno tiene su patrimonio. Bueno, es un rollo de la leche, y todo base y consta en esto, en sacar la mayor retribución posible. Esto tenéis que entender que la casa nunca va a perder. O sea, ellos no van a hacer algo perdiendo dinero, y si pierden dinero lo pierden con el dinero del contribuyente, con lo cual muchos medios van financiados, o muchas expediciones arqueológicas van financiados con dinero público, de los cuales luego las cosas que se encuentran, como pasa en Egipto, como pasa en muchas otras cosas, se queda dentro del propio museo. No te dejan luego verlo con unos horarios, pero no te dejan ver el contenido entero, ni los estudios, ni te dan clases los arqueólogos que han ido allí de decir, pues mira, encontramos esto, me pasó esto, no, simplemente te dejan ver del 100% de lo que han encontrado con fondos públicos, te dejan ver una cuarta parte de eso, te dan, dijéramos, un trocito o un pedazo, una amiguita del pastel, y luego el pastel entero se lo quedan ellos, para luego repartirlo de buena gana y hacer lo que les dé la gana con ellos, además de poder vender piezas de museo, piezas arqueológicas con fines privados, a personas excesivamente ricas, excesivamente snob, que compran este tipo de cosas y venden millones y millones. Y las pujas estas famosas que aparecen en la tele de, pues se subasta el sarcófago de no sé qué momia, de no sé qué, pues yo 5, yo 20, yo 15, pues todo eso existe en la realidad, amigos míos. Y esto es así, y esto ocurre, es una verdadera, es asqueroso, es vomitivo, pero existe, y todas las funciones arqueológicas, todos los descubrimientos pasan por lo mismo. Además de todo eso, que el 90% de las cosas que se descubren no se dicen, y se pasan a lo mejor 20 o 15 o 20 años hasta que empiezan a decir algo, y de lo que dicen, después de todo eso, después de haber pasado 30 años, bueno, no, más de 30 años, hemos dicho que fue descubierto en 1946. Fijaros si ha pasado tiempo, 60 años hasta ha pasado por lo menos 50, 60, 70 años, desde que hubo su descubrimiento, más, han pasado 60 hasta el 2000 y otros 20, 70, 80 años han pasado desde que se descubrieron estos rollos, y todavía sigue circulando historias sobre ellos, y todavía se sigue sin saber nada prácticamente de lo que pone. Te han dejado ver algunas cosillas del Antiguo Testamento, algunos textos que son que coinciden con otros textos de la Torá, cierto tipo de escritores o profetas, Samuel, David, relatos como pueden ser aquí, yo que sé, el relato de los cuentos de la Encantada, por ejemplo, pues allí un homónimo de todo ese tipo de historias, y te dejan, ¿no? Entonces, eso es simplemente lo que podemos encontrar en los textos que nos han dado. Contenido tiene un plus, por ejemplo, de cada relato, que eso es muy interesante, que eso sí que lo podemos de alguna manera apreciar de forma investigativa, como por ejemplo el relato de la creación del Génesis tiene un plus, te cuenta más de lo que nos habían contado. Una armonización del decálogo del Deuteronomio, que no sé si os lo habéis leído, yo he leído un trocito, es bastante interesante, os recomiendo, pues te pone un poquito más también. Pasajes en este caso de Samuel, de Isaías y de Jeremías, siempre con un toque un tanto diferente, no tan ortodoxo como los habían vendido. Textos, en este caso de David, reinterpretaciones de algunos textos como el de Melquisedec. Yo solo he podido encontrar el texto de un cuento de Melquisedec, que evidentemente nada tiene que ver con el Melquisedec que se nos pinta en la Biblia o en los pocos textos en los que se nos mencionan, pero sí que tiene pinceladas de cosas bastante interesantes, de una figura que cambió completamente el círculo o el devenir de los acontecimientos de la historia, y que luego se le pintó como una forma que no tenía nada que ver. Eso dentro de que es un simple pasaje, ¿vale? Los hijos, por ejemplo, de Adán y Eva, que nada, eso no nos habían hablado en ningún sitio, con lo cual es una información sobreañadida. También aparece Enoc y los famosos vigilantes, siempre con un poquito de información también añadida. Noé y Abraham como padres de diferentes religiones y de diferentes cultos. Amram, los ángeles y el sacerdocio de Aarón, que es una especie también Amram de profeta o visionario.
y las visiones también de este Amram, y también parte de la Torá, ¿vale? Una especie también ideal de Torá o de reinterpretación que ha hecho bastante pupita, sobre todo en los aspectos más ortodoxos de la religión judía. Esto, amigos míos, es lo que nos podemos encontrar. Ni más, no hay más. Julio, pero no te lo has leído todo. No me lo he leído todo, pero he investigado mucho acerca de personas que se han leído diferentes y han investigado muchísimo. Y de hecho saben, sin necesidad de traducir muchas de las cosas de las que estamos hablando. Con lo cual, he hecho una investigación bastante buena para poder afirmar lo que estoy afirmando. Ahora bien, todo lo que aparece evidentemente no, ni siquiera los propios museos entre sí saben lo que pone de uno y otro y de todo lo que han encontrado y de todo lo que nos ponen, con lo cual eso es muy difícil, pero sí que os aseguro lo que yo sé, que es esto que os estoy comentando, ¿vale? Y luego de ahí, cosas que yo he oído que son, de verdad, es que yo no sé, a mí me encanta el misterio, a mí me fascina, es una de las cosas que más, porque pienso que realmente existió otra historia completamente diferente, pero ya no solo de Jesús de Nazaret, ya no solo del rey David, ya no solo de Salomón, ya no solo de los masones, ya no solo de, yo qué sé, de documentos que nos han sido legados, ya no solo de las visiones de los ángeles, de la creación de diferentes religiones, ya no solo de culturas como yo que sé, como la cultura babilónica, de civilizaciones súper antiguas, como las primeras de Oriente Medio, de las culturas alaf, de la cultura de todo lo que nació entre los ríos Éufrates y Tigris. Todo eso me encanta, de verdad, de la simbología, es que alucino, de verdad, o sea, que es una de las cosas que más me apasiona investigar y sobre todo contradecir en parte, siempre con documentos y con pruebas, contradecir lo que se suele decir. A mí eso me encanta. Es una de las cosas que más me fascina. De hecho, por eso continúo estudiando la historia según el libro de Urantia, porque hay cosas muy novedosas que me dan pistas sobre cosas, ¿de acuerdo? Entre ellos las diferentes razas, diferentes profetas o guías de esas diferentes razas, diferentes situaciones que ocurrieron, tendencias sociológicas políticas, cómo se ha visto el fetichismo, lo de los fantasmas, el tema de las religiones, todo eso me encanta, o sea, es una cosa que me va ayudando a conocer el porqué de las cosas y luego me va ayudando también a levantar cierto tipo de cosas del misterio y a unirlas entre sí. Eso me fascina. Ahora bien, decir cosas que no tienen nada que ver, decir absolutas locuras, me vais a permitir. Café, la esencia de la vida. Decir cosas como que si en los manuscritos del Mar Muerto hay evidencias de relatos de los gigantes de los Nefilim auténticas y reales, de un Jesús de Nazaret que es que lo que quería era implantar yo qué sé, un estadio político y era un rebelde, era casi yo qué sé, locuras. Que si aparece Melquisedec como el príncipe y él se atribuye como el Mesías, locuras. Que si aparecen textos de no sé qué, de los que nos crearon, de los Anunnakis, pero ¿quién se inventa estas historias? De verdad, ¿no hay filtros? ¿Quién se inventa estas gilipolleces? Que los vigilantes, que si habla de que habla de los vigilantes, es que te aparece que no sé qué, de que bajaron de una nave, de no sé qué, la evidencia de no sé cuánto. Pero ¿de qué os sirve ese tipo de cosas? Es como, por ejemplo, así, hablando de una forma análoga, ¿vale? Es como cuando tú te vas a YouTube y te pone de una película que estás esperando con mucho interés y te pone primer tráiler de avance de esta película o de esta serie, y lo ves y es un fan film cogido de un trozo de películas que nada tienen que ver con la película. Eso me pone súper nervioso. Pues esto es algo parecido, ¿vale? O sea, me acabas de contar un popurrí, una especie de contubenio de lo que más suele llegar a interesar, una especie de corta y pega, de las mayores gilipolleces que te puedes encontrar, que parte de algunas son verdades y otras son mentiras, metidos en algo que no tienen nada que ver, o sea, que porque hayan encontrado rollos súper antiquísimos del 650 a.C., hablando de muchísimos temas, ratificando cosas que ya conocíamos y añadiendo cosas nuevas, tú de tu propia cosecha tienes que meter que si hablar de extraterrestre, que si hablar de Adán y Eva, que si hablar del huevo o cigoto del dinosaurio Tyrannosaurus Rex. Es que estamos hablando de estupideces y en definitiva no están apoyadas por nada. Que sí que es verdad que hay una cuarta parte de lo que se ha revelado, sí,
que hay muchos de los documentos que se ha puesto demasiado hincapié, y esto lo reconozco yo, en que no salgan a la luz y no se ha dicho absolutamente nada, con un celo que vamos, me río yo de los saduceos y de los... Me río yo del celo de ese tipo de personas que te ponen una bomba a la mínima, o se dan cabezazos contra la pared, o se rasgan las vestiduras, con un celo increíble, y son científicos, y son historiadores, arqueólogos, son bibliotecarios, son gente que se dedica a eso, a recopilar información y guardarla para luego mostrarla. Bueno, pues el 90% de la información que hay en los museos no se muestra, solo se dan migajas. Y yo entiendo que esa 70% o 60% o casi el 80% de lo que se ha encontrado y que está oculto se quiera conocer, pero que de ahí a divaguéis en vuestras propias elucubraciones, en vuestras propias fantasías y deseos, son completamente diferentes, porque entonces lo que nos estamos convirtiendo no es en investigadores, no es en buscadores de la verdad, nos estamos convirtiendo en locos de la última cornisa, y esto es lo que ha sucedido con los rollos del Mar Muerto. Que me gustaría, por favor, ver a una persona que se haya puesto a las 2 de la mañana, como me puse yo hace un par de semanas, que he estado todas estas semanas estudiando, y se ponga a leer textos hebreos antiguos, del cual no tiene ni puta idea y tiene que estar traduciendo con el Google en muchas ocasiones, porque no todos los museos te dan la opción de traducir. Por favor, eso sí que me gustaría, o sea, que perdáis vuestro tiempo, que gastéis y que con ese espíritu que os caracteriza, ya que estáis viendo un mundo azul, y muchos de ellos, pues es que muchos de vosotros me dicen, no, es que esto no es así, es que esto no es así, joder, yo me esfuerzo en mirar las cosas, me esfuerzo en mirar vídeos de YouTube y en investigar en bibliotecas, en bajarme los documentos, que voy a reventar el ordenador de documentos que me tengo bajados, me pongo a traducirlo, tengo, por Dios, no lo iba a hacer, pero mira, lo voy a hacer. Voy a levantar, esto es la primera vez que lo vais a ver, o sea, por favor. Quiero que lo veáis atentamente. Y eso es una cosa, como digo, que no pensaba yo hacerla, pero creo que es bueno para cierto tipo de personas que lo vean. Mirad, todo esto, mirad, todo esto son estudios arqueológicos de yacimientos, ¿vale? Mira, en este caso, este es el yacimiento de Asmar Ankh-Falshag del el milenio 1 antes de Cristo, ¿vale? ¿De acuerdo? Mira, toda una documentación, todo bien, bien. Pues yo me bajo todo esto, en este caso está en inglés, pues este me le bajo y me le traduzco. Bien, Tel Asmar, un yacimiento increíble, ¿vale? Ahí no sé si lo podéis ver, Tel Asmar, bien. Diferentes documentos de Tel Asmar, bien, con los yacimientos arqueológicos, que las fotos realmente son lo que menos me importa de siempre, ¿vale? O sea, que vengan en color o no vengan en color me da igual, pero para que lo veáis, ¿de acuerdo? Estos son documentos de yacimientos arqueológicos bajados de los puñeteros museos y traducidos, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí el señor Julio, un loco del dato, un loco del buscar más aquí, otro del museo... ¿de qué museo es este? Del Museo Oriental de Chicago, otro yacimiento de 1930 al 31 que se hizo, importantísimo, en Egipto, increíble, porque que sea de Egipto no tiene por qué ser, ¿vale? Yacimientos, como veis, de caras increíbles, que estos son documentos personales que os estoy mostrando de investigaciones que, bueno, que llevan su tiempo, pero como veis yo me intento documentar al máximo, y esto hago exactamente igual. Mira, más de la Universidad de Chicago, que es una de las universidades que más me gustan y una de las investigaciones que mejor suele tener datada, ¿vale? Universidad, no sé si lo veis ahí, Universidad de Chicago, con unas fotos impresionantes, ¿vale? Como veis, maravilloso, increíble, con unas referencias que, bueno, ríete tú de las referencias. Ahora, esto os tiene que gustar también, os digo, porque esto es súper pesado, o sea, es una de las cosas súper pesadas que hay que subrayar, hay que estudiar con detenimiento, esto no es así de fácil, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué más? Cosas que me gustan muchísimo. Más yacimientos de documentos. Bueno, tengo de todo, de todo. Mirar más fotos de yacimientos de antiguos
para mí lo que son antiguos dioses, ¿vale? Escrituras en cuerpos, escrituras cuneiformes, ¿de acuerdo? O sea que... Y tengo más aquí, y tengo más aquí, ¿de acuerdo? Tengo aquí, vamos, documentos y ya... Vamos. Mira, tendré una tira aproximada, mirad, por favor, y esto es solo de un cajoncito que lo he sacado, ¿de acuerdo? Tendré aquí tiras de Egipto, tengo tiras de Oriente, de los diferentes yacimientos, tengo de África, tengo de Rusia, tengo de la India, tengo yacimientos extremadamente súper importantes y algunos que me han pasado con un secretismo también y un celo súper grande. Esto evidentemente el que no se queda hasta el final del vídeo lo estará viendo, pero me la pela. Luego me decís, Julio, ¿de dónde sacas todas estas cosas para tus libros? Pues de aquí lo saco, de aquí lo saco. De estarme horas y horas y horas y horas, que mirad, estas ojeras no son por nada, no me las pinto. Entonces, de estar por la noche y coger un boli y bajarme las cositas y estar más hasta las 3, hasta las 4 de la mañana, luego levantarme a las 7, y por eso digo que el café es la esencia de la vida. Y, como digo, en definitiva, para no aburriros más, como digo, hay que tener imaginación, hay que tener inventiva, hay que tener deseo, voluntad, valor, pero también hay que tener los pies en la tierra y hay que documentarse, que la historia, como siempre dicen, la realidad supera la ficción. No hace falta inventarse cosas para dar su toque, para dar su esencia, no hace falta coger, lo que hace falta es coger, ponerte... Después de acostar a tus hijas y ponerte aquí hasta las 3 de la mañana investigando en museos, en yacimientos arqueológicos, a ver lo que te dice este arqueólogo, este historiador, mirarte tesis de universidad, yo que no tengo estudios de nada, ponerte a mirar tesis de universidad, pasarlas a castellano, mirar lo que opina este y otro experto, y después de ahí hacer una recopilación y hacer un análisis de la información que tienen, del descargue que tengo la impresora que va a pegar un estallido un día de esto, que me va a decir, bueno, hasta luego, ya no imprimo más. Y con esos datos, con esa información, en tus libros, en tus cuadernos de campo, coger y contrastar, y una vez que contrastes, pasar un filtro y hacer simplemente un resumen en tu cabeza de lo que has leído, de lo que has encontrado, de lo que has podido recopilar, y una vez que hagas eso, sacar tus propias conclusiones. Yo lo hago así, y os puedo decir, amigos míos, que los manuscritos o los rollos del Mar Muerto, hablarlos como queráis, algunos dicen los manuscritos del Mar Muerto, otros los rollos de Qumran, otros los rollos del Mar Muerto, llamadlos como queráis, estos manuscritos tienen muchísimo misterio, pero yo creo que la parte más misteriosa, más increíble, es la que podría llegar en un futuro a asombrar a la humanidad, pero que lamentablemente están ocultos en las estanterías de muchísimos museos, como pasa mucho con otras investigaciones arqueológicas, de las cuales o no nos dicen nada, o de lo que nos dicen es una información súper encriptada y súper difícil llegar a ella. Con lo cual, lo que sabemos de los rollos del Mar Muerto también es un misterio muy grande, muy increíble, que nos da un poco una visión dulcificada de todo lo que es el cristianismo, de todo lo que es, por ejemplo, hay una mosca por aquí, que pesadas son, se ponen en verano. Por ejemplo, también de la Torá, ¿vale? Los relatos que hablan desde un punto, dijéramos, no dogmático, y en definitiva nos cuentan una versión un poco más ampliada, ¿vale? Y un poco menos empalagosa de hechos, y de alguna manera, al ser tan antiguos y datados en un contexto tan antiguo, nos ratifican de que lo primero es una verdad real, es una verdad que en aquel contexto histórico todavía se daba, con lo cual fijaros hasta 2000 años después nos han llegado casi prácticamente iguales, y además de todo eso también nos hace ver que alguien, cuando oculta algo, es por una razón, no es por nada. Amigos míos, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.